Saludos, muy buenos días, amigos televidentes que nos escuchan y nos miran por su canal, Telecanal 28, su programa Voz para el Cambio, hoy lunes 21 de febrero. Siempre es un gusto, un placer poder compartir con ustedes este programa y más empezando la semana, hoy lunes 21. Un saludo especial para los colegas don Alfonso Torres Ulloa y el amigo Juan Francisco de la Rosa. Y siempre uno se levanta temprano con esa posibilidad de hacer la cosa diferente, de ver la vida con otras miradas y sobre todo estar esperanzado de que se puede transformar la realidad, se puede cambiar la sociedad para bien. Pero eso es lo que uno piensa desde esa parte positiva, pero no así muchas veces por las personas que nos gobiernan, no es así por la gente que dirigen los destinos del país y del mundo, de las personas que tienen que ver con el curso de la economía, tanto local como mundial. Y creo que en estos momentos de crisis, de pandemia, de muchos problemas, creo que son momentos oportunos y tener que verlo como posibilidad para una reflexión más profunda. Es un tiempo para sentarse en la mesa del diálogo, los partidos políticos, los gobiernos, los países, mirándolo, esta tensión ahora mismo a nivel internacional, con una posible guerra ahí a la esquina. Y creo que el ser humano tenemos esa capacidad de razón, de razonar. Es posible que las pasiones en algunos momentos nos traicionen a partir de lo que queremos, de lo que aspiramos. Pero este es un momento también que no solamente se debe de actuar movido por las pasiones, sino que también hay que dejarle un espacio a la razón. Y la razón siempre permite de ver las cosas más tranquilas, más situadas, más pensadas, porque a la hora de tomar decisiones, y más en este momento como está caminando el mundo, entonces creo que el diálogo es lo mejor que puede pasar. Sentarse a dialogar, ver los intereses, a veces los personales, dejarlo a un lado y mirar los intereses que afectan al colectivo, a la mayoría. Y eso pasa muchas veces en nuestras sociedades modernas, que cada uno va buscando sus propios intereses. La humanidad hemos estado avanzando, hemos estado caminando, pero ese avance, ¿en qué se ha traducido? Muchas veces en crear grandes desigualdades sociales, en crear los ricos se hacen cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres. Y luego, si nos vamos al sentido humano, entonces parece que nos estamos deshumanizando. Y creo que nosotros aquí, del rol que nos toca ahora mismo, jugar, en este caso como analista, como la parte reflexiva, Voz para el Cambio no se puede quedar indiferente a lo que, cómo está caminando el mundo. Voz para el Cambio no puede dar la espalda a los clamores de la población, de la gente, que a veces comparten a partir de sus inquietudes, de su queja, cómo se siente, cómo nos sentimos. Y creo que los gobiernos, los políticos, la gente que toman decisiones, deben de saber escuchar el clamor popular. Y es así como uno va
reorientando la vida desde esa mirada. Muy buenos días, doctor Freddy. Un gusto estar con usted en Voz para el Cambio. Buenos días, don Jacinto, y buenos días a todos los amigos y amigas que nos escuchan. Creo que Juan Francisco debe estar por allí. Y también en nuestra Control Master, señor Natanael, y al jefe donde quiera que se encuentre. No, doctor, este primer tramo lo vamos a estar dirigiendo usted y yo, don Juan Francisco. Tiene compromiso hoy temprano, don Alfonso no estará tampoco, pero aquí estamos, doctor. Bueno, después que el presidente de la República habló al país presentando, comunicando ciertas medidas con relación al COVID, eso ha permitido un giro en tanto a la movilidad de los ciudadanos, en el tema inclusive del uso de las mascarillas, el tema de la tarjeta, inclusive, doctor, la participación de la gente a vacunarse. Y me gustaría ver este panorama, usted como médico, pero ¿qué implicará esto y qué está implicando ya? Porque desde que se conoció la medida, la gente tomó otra actitud. ¿Qué nos dice sobre eso, doctor? Mire, yo creo que es importante, porque después de la locución del presidente, donde prácticamente un discurso sumamente corto, alrededor de 3 minutos, 3 a 4 minutos, pues el presidente dictó una serie de medidas incomprensibles desde el punto de vista de la ciencia y de la medicina, que luego fueron explicadas por el ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Rivera. Pues yo creo que desde el Estado no es bueno que se den señales de ambivalencia. Yo pienso que debe haber una sola orientación. O sea, bien es cierto que ¿qué nos ha enseñado la enfermedad del COVID, esta pandemia que asola el mundo desde el 2019? Bueno, la enfermedad es relativamente nueva, todavía es poco lo que sabemos de la misma, y yo creo que no debemos bajar la guardia en ningún momento hasta que esta enfermedad sea controlada, ya sea que se consiga una curación o ya sea que la enfermedad realmente deje de existir, se convierta ya en una endemia, que es lo que epidemiológicamente hablando, ese es el camino que va a recorrer y el que han recorrido otras enfermedades pandémicas en el mundo. Pero mientras tanto, yo pienso que no debemos bajar la guardia. No es que vamos a estar encerrados, porque ya se han ido soltando algunas alertas. Ya, por ejemplo, hay una circulación prácticamente de hace ya varios meses, hay una circulación de las personas, no hay tantas restricciones. Sí, habían ciertos pedimentos, ¿verdad?, que se le hacían en los sitios públicos y privados sobre presentar una tarjeta de vacunación, que es lo mismo que pasa con el casco que deben usar los motoristas. Hay una ley que establece que todo pasajero y conductor de una motocicleta debe tener un casco. Bueno, la ley no se cumple de vez en cuando. A veces los policías te paran si no llevas el casco, pero ¿a quién le conviene tener un casco protector? Es al ciudadano, es al motorista o al pasajero que se monta en esta menos de que hay una ley. Es que yo creo que no debe haber una ley para decirle a usted que tiene que cuidarse y que tiene que cuidar a la población que depende de usted y de sus servicios. Eso mismo pasa con la vacunación, eso mismo pasa con las medidas de bioseguridad, lavarse las manos, con la medida de usar la mascarilla. O sea, a pesar de que el presidente dijo que ya no se iban a requerir, que las personas no tenían que cumplir ninguna de las medidas de manera obligatoria. Sin embargo, no sé la experiencia suya, pero la experiencia mía es que yo donde quiera que voy veo que las personas están usando su mascarilla. Parece que las personas han usado una lógica. Dicen, bueno, si ya el presidente dijo que ya no hay que usarla, ahora que yo la voy a usar, porque van a salir muchísimos desaprensivos por allí sin la mascarilla y yo corro un riesgo de infectarme. Todavía la enfermedad no ha sido erradicada de la faz de la tierra, no ha sido erradicada en República Dominicana, y lo esperable es que en cualquier momento, dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, pueda haber una siguiente ola, una cuarta, quinta ola, en el caso de nosotros. Entonces,
amén de las medidas del presidente, yo creo que lo sensato, ¿verdad?, es que sigamos cuidándonos hasta que esta enfermedad sea controlada a nivel mundial, porque no estamos todavía exentos de que haya en cualquier momento se detecte una nueva variedad del virus. Y como somos un mundo muy conectado, pues cuando aparece una variedad en cualquier sitio del mundo, a los pocos semanas o meses va a circular en los demás países. Esa es mi apreciación, amigo Ascensión. Yo pienso que, amén de lo que el presidente estableció, eso es para vamos a decir, para tener la justificación, vamos a decir, las autoridades, para, eh, para no pedir, ¿verdad?, algunos elementos que antes eran obligatorios, eran normados por algunas normas y por decreto que el presidente exigía. O sea, me puede decir que vamos a ya saltarnos las medidas, vamos saltando el estado de, qué sé yo, el estado de emergencia que estaba rigiendo el país. Eso es más bien administrativo. Lo que tiene que ver con las compras, ya vamos a tener un poquito más de control, que se puede saltar cuando un país está en emergencia, están como estábamos antes, ¿verdad? El Poder Ejecutivo cada mes y medio pues tenía que declarar el estado de emergencia, aprobándose en las cámaras legislativas, y eso le daba facilidad al mismo gobierno para que pudiera hacer compras de emergencia. Bueno, pues podemos decir que si el presidente dice, ok, ya no hay necesidad de la compra de emergencia porque no lo requiere, la pandemia no lo requiere, eso yo lo veo bien, pero decir que ya no hay que usar mascarilla, que no hay que cuidarse de manera individual, yo pienso que es un desacierto. E incluso Sí, hago un llamado, sí. a Doctor, todas las fábricas, a los empresarios, que mantengan las medidas dentro de las fábricas para que eviten ellos mismos pérdida también, horas hombre. sí. Doctor, parece que por un lado dice una cosa lo que es la Organización Mundial de la Salud, y de hecho en una reunión que leí en los periódicos de los altos ejecutivos y expertos de esa organización que estaban reunidos en Alemania, mandaba esa voz de alerta a los gobiernos, a los países que han tomado esta medida de manera así drástica, como en el caso nuestro aquí en la República Dominicana. Ahora yo, doctor, pienso en la parte política. Usted hablaba de un discurso de 3 minutos, ni siquiera llegó a 4. Pero ¿por qué hacerlo el gobierno, en este caso el presidente de la República? Fíjese que eso ha creado ciertas, no sé, ciertos comentarios en los medios de comunicación, porque parecería que no se está tomando en cuenta ni siquiera las decisiones por parte del Ministerio de Salud Pública, en este caso el ministro. Es como si estuviera ahí hasta cierto punto de más. Si hay un Ministerio de Salud, creo que la voz cantante en este sentido, con lo que tiene que ver con el COVID, tiene que salir de ahí, del ministro que está a cargo. Entonces, por un lado, la Organización Mundial de la Salud dice una cosa, pero vemos ¿qué se está priorizando? El tema económico, doctor, el tema político, sacarle también ventaja política a estos procesos, porque uno a veces quisiera entender, pero vemos contradicciones. Yo entiendo que sí, en el fondo probablemente se esté priorizando lo que es el tema económico, sobre todo, que ha normado muchas de las medidas que se han aplicado en el país. El tema económico ha sido pues de primer nivel, se le ha ido complaciendo a las élites económicas, a los empresarios que veían con preocupación que la economía estaba hasta cierto punto detenida. Entonces, yo creo que eh, o sea, en el fondo esa medida tiene un efecto, en primer lugar, económico y en segundo lugar, de tipo político. O sea, ya estamos prácticamente ya llegando a los linderos, ¿verdad?, de la campaña política con miras a las elecciones del 24. Entonces yo creo que probablemente lo que se buscaba con esa medida era dar un golpe de efecto político, más que nada,
para que la popularidad probablemente del presidente y posible candidato por tu partido en el 24, pues se cimentara un poco. Detrás de cada medida, pues realmente existen motivaciones que a veces uno no las conoce, y esa puede ser una, amigo Ascensión. Sí. Evidentemente que es así. De todas formas, nosotros debemos insistir. Yo creo que los médicos debemos insistir. Estamos para orientar. El colegio médico debe insistir en que todavía la epidemia no se ha controlado, que la enfermedad sigue activa, porque siguen habiendo casos todos los días, se publican casos. Gracias a Dios que han bajado. Gracias a Dios que la epidemia se ha ido, o sea, esta ola, ¿verdad?, que tuvimos se ha ido controlando, pero evidentemente que todavía no tenemos el control de la enfermedad. Sí, doctor, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos hay un tema que me gustaría compartirlo con usted y es la construcción de este muro fronterizo, mirándolo en este contexto del mes de la patria, pero ¿qué implica eso cuando hablamos de temas que a veces se cogen por parte del gobierno? Para muchas veces, porque aquí el tema haitiano, doctor, es un tema que crea opinión, crea noticia, y hay unos sectores como que cuando se habla del tema haitiano como que vuelven a salir a la palestra. Entonces vamos a una pausa, doctor, y cuando regresemos me gustaría con usted, y más que a usted le encanta la historia, doctor, a mí me gusta cómo usted la enfoca, lo plantea. Así que Natanael, una pausa y cuando regresemos hay más en Voz para el Cambio.